Hola, loquillos y loquillas, espero que se la estén pasando de maravilla. Hoy, en esta ocasión, les traigo un video, charlando sobre aquellos que ostentaron el campeonato intercontinental por poco tiempo, ese título prestigioso para quienes lo ganan, pero a veces no para todos aquellos es prestigioso, cuando se tiene un mísero reinado de 2 días, un día, o menos. Pues sin más cotorreo, comencemos esto caray. Razor Ramón, Scott Hall, una leyenda entre leyendas. La cara de dicho campeonato intercontinental por allá de los años 90, en total tuvo 4 reinados como campeón intercontinental. A pesar de ser una de las caras principales de dicha época, nunca obtuvo el oro máximo, el campeonato de la WWE. Pero bueno, en uno de sus reinados no le fue muy bien que digamos. Pues Razor Ramón habría ganado su segundo campeonato intercontinental en SummerSlam, en contra de Diesel, en el año de 1994, siendo este el segundo reinado como campeón intercontinental de Razor Ramón. En ese segundo reinado se topó en el camino con Jeff Jarrett, quien le habría costado el título en el evento Royal Rumble del año 1995, ganando así, de forma polémica su primer campeonato intercontinental, Jeff Jarrett, poniendo fin a la rivalidad entre Razor Ramón y Jeff Jarrett, la cual duró 3 meses más o menos. No fue hasta el día 19 de mayo de 1995, donde una vez más, Jarrett y Razor se volvían a ver las caras por un campeonato intercontinental, en una lucha no televisada, en Montreal, Canadá. Una lucha de escaleras, donde Razor Ramón fue el vencedor, convirtiéndose así, por tercera vez campeón intercontinental. Los fans que asistieron esa noche al evento, no televisado, pensaron que no pasaría nada después de esta victoria de Razor, y que lo verían la próxima vez, en la televisión como campeón intercontinental, pero desafortunadamente la confusión pasaría 2 días después. Pues el 21 de mayo de 1995, Jeff Jarrett y Razor Ramón se volverían a ver las caras, en la que sería la revancha por así decirlo de Jarrett, por el título intercontinental. Para sorpresa de todos, Jarrett volvería a capturar el campeonato intercontinental, en Quebec, Canadá, en un show no televisado. La confusión no se hizo esperar entre la afición que asistió al show no televisado de Montreal, y de Quebec, en Canadá. Siendo él, Jeff Jarrett, la segunda persona quien obtiene el campeonato intercontinental 3 veces. Teniendo así, lo que vendría siendo el peor reinado de Razor Ramón, con tan solo 2 días de reinado, ganando su tercer campeonato en un show no televisado, y perdiéndolo 2 días después, igualmente, en un show no televisado. Edge, una icónica figura clave para el buen desarrollo de la empresa, y una leyenda hoy en día. Muchos conocemos a Edge, por sus grandes hazañas, por sus grandes rivalidades, por sus grandes momentos, que nos mantuvieron entretenidos a más de uno. Edge debutaría en el año de 1998, su primer año no fue muy relevante que digamos, pero al siguiente año, 1999, fue pieza clave para empezar a construir la leyenda que es hoy en día. De hecho, su primer campeonato fue el Intercontinental, pero no fue un buen reinado que digamos, como lo fue con el Mundial Pesado, el de parejas, el de la WWE, o como otros reinados que obtuvo como sus otros 4 reinados como campeón intercontinental. Una vez más, nos quedamos en Canadá, donde, sí, una vez más volvió a pasar. Supuestamente, Jeff Jarrett, campeón intercontinental de aquel entonces, iba a enfrentar a Ken Shamrock. Pero debido a los problemas para salir del país estadounidense, no pudo presentarse a tiempo Shamrock al evento no televisado en Canadá. La WWE lanzó a Edge, quien en aquel momento estaba aliado con The Brood, para enfrentar a Jarrett por el campeonato intercontinental en Toronto, Canadá, en un show no televisado. Ganando así, Edge su primer campeonato intercontinental, ganándolo en su país natal. Todo era amor y alegría en ese entonces, pero un día después las cosas cambiarían una vez, drásticamente. Pues Jeff Jarrett tendría su revancha titular en el evento anual que ofrecía WWE en aquella época, llamado Fully Loaded, el día 25 de julio de 1999. Siendo este, el primer campeonato que Edge retiene por poco tiempo en toda su histórica carrera legendaria, teniendo el reinado de un mísero día. Como dato, obtuvo en su poder 5 veces el campeonato intercontinental en toda su carrera legendaria. Jeff Jarrett. Bueno, ya que estamos hablando mucho de este compadre en este video, hablemos de él. Quizás muchos no conozcan la trayectoria que tuvo Jeff Jarrett en la empresa del tío Vince, pues viéndolo así, no fue tan mala que digamos. Pero bueno, de una cosa pasamos a otra, y de hecho este pedazo de segmento es la continuación del pasado que mencioné con Edge.
Pues después de quitarle el primer campeonato intercontinental de Edge, Jarrett se convertía en la persona con más campeonatos intercontinentales en su poder, siendo este el quinto, rompiendo el récord de Razor Ramón después de más o menos 4 años. Pero ¿quién diría que este quinto reinado sería el peor que tuvo Jeff Jarrett en su estancia en WWE? 2 días después, en el programa de Raw del 27 de julio de 1999, el cual lo emitieron hasta el 2 de agosto, Jarrett quiso obtener 2 campeonatos en su poder. Ese campeonato sería el europeo. Así es, Jeff Jarrett, campeón intercontinental, y D'Lo Brown, campeón europeo, tuvieron una lucha, de esas que si ganas te llevas todo. Ambos títulos estaban en juego en esa lucha. Pues después de todo, las mañas no le sirvieron a Jarrett para ganar ambos títulos, siendo así, el ganador D'Lo Brown, teniendo tanto el campeonato intercontinental, como el europeo en sus manos. Siendo este el peor y corto reinado como campeón intercontinental de Jeff Jarrett con tan solo 2 días. Jeff Jarrett obtuvo en su poder 6 veces el campeonato intercontinental, durante su estancia en la WWE, siendo el quinto reinado más corto que tuvo. The Miz. Hablando del Rey de Roma. El Miz no se salva de esta lista de reinados cortos en la WWE. Pues no fue solo una humillación como campeón intercontinental, sino que fueron dos reinados cortos y miserables del Miz. La primera de ellas, fue cuando capturó el campeonato intercontinental en WrestleMania 29, derrotando a Wade Barrett, lucha que debió estar en el cartel principal de WrestleMania, pero bueno, en fin, Miz ganaba su segundo campeonato intercontinental en dicho WrestleMania como un face. Pero la noche siguiente en Raw, con una gente que de todo gritaba en ese show después de WrestleMania, Wade Barrett volvió a reconquistar el campeonato intercontinental, poniendo en un lugar comprometido el segundo reinado del Miz como campeón intercontinental, en una historia que perdura para siempre. Qué mala suerte por el Miz. Pero bueno, 2 reinados más tarde como campeón intercontinental, volvió a sucederle al Miz. Fue durante la rivalidad que tuvo contra Ziggler en el año 2014, por ahí tuvimos un ligero juego de papa caliente, pero no fue hasta Night of Champions, donde, sí, Miz recuperaba su campeonato intercontinental que perdió en SummerSlam contra Ziggler. Un día después, en Monday Night Raw, se volvió a dar esta lucha con el campeonato intercontinental de por medio, lucha que, sí, terminó ganando Dolph Ziggler de forma sorpresiva. Durando su segundo y cuarto reinado, con tan solo un día, nadie pensaría que después, tendría el campeonato intercontinental 6 veces, y en uno de esos reinados con más de 100 días como campeón, y uno de los mejores rudos hoy en día. Al parecer de algo aprendieron en esos 2 reinados cortos del Miz LOL. Zack Ryder. Bueno, acompáñenme a ver esta triste historia. En el magno evento de WrestleMania 32, una vez más el campeonato intercontinental fue puesto en juego en una lucha de escaleras. Todos pensábamos en lo predecible, por eso la sorpresa Ryder nos sorprendió demasiado. Muchos no esperábamos ese resultado, pero al fin, tendríamos a Ryder campeón intercontinental. Toda la tribuna, la afición enloqueció, y pensábamos que venía lo mejor para Zack Ryder después de esto. Pero no pasó más que un miserable día, para que esa alegría llegara a su fin. Después de decirnos y hacer una promo emotiva en dicho Raw, el Miz reclamaba una oportunidad titular por el campeonato intercontinental, lucha que se le cedió, para después ponerle fin al reinado de Zack Ryder. Lo bueno de esto, fue ver el regreso de Maryse a la WWE. Siendo así, el primer reinado de Ryder como intercontinental, en tan solo un pequeño día. Después de eso nunca más vimos a Ryder en la midcard. Esperemos que a futuro no vuelva a ser un jobber como lo fue en el pasado y obtenga el intercontinental para arreglar esa humillación colosal. Humillación que hasta su mismo padre vio en primera fila ese día en Raw. Dean Douglas. Investigué sobre el reinado de este compadre y vaya que si fue algo precoz, su reinado, claro. Pues en el año de 1995, Shawn Michaels tenía en sus hombros ya acumulados 3 reinados como campeón intercontinental. Su lucha iba a ser en contra del antes mencionado, Dean Douglas. Pero por circunstancias de la vida, y por razones que exactamente no se saben, o al menos yo no entendí. Pues se decía que Michaels fue atacado en un bar, pero no logra investigar más sobre eso, lo que hace que no comprenda la situación, pero en fin. Michaels entregó el campeonato a Douglas, sin tener que recurrir a la lucha, en pocas palabras fue cedido. Al parecer la controversia se quedaba ahí, pero no.
Luego de eso, Douglas tenía que defender en ese momento el campeonato intercontinental, ante Razor Ramón. Lucha que terminó ganando Razor Ramón en casi 11 minutos más o menos. Siendo este, supuestamente el reinado más corto en toda la historia del campeonato intercontinental. Teniendo solo como logro el campeonato intercontinental, y con 11 minutos nada más. Chris Jericho. La leyenda viviente Jericho tuvo muchos logros en su legendaria carrera, al igual que hazañas que marcaron la historia de WWE en el pasado. Pero, fue en su reinado recién número 6 donde nos dejaban ver el reinado más miserable y corto. Pues sí, fue en una emisión de Raw en el 2003, donde Jericho enfrentaba a Rob Van Dam, campeón intercontinental de aquella época. Jericho capturaba su sexto reinado como campeón intercontinental en esta emisión de Raw, una victoria controversial, ya que Eric Bischoff, el gerente general de Raw, el co-gerente general, intervino en esta lucha, ayudando a Jericho un poco, para después lograr su cometido, ver a Jericho campeón intercontinental. Después de mucho alboroto, el otro gerente general de Raw, Stone Cold, ordenaba que su primera defensa fuese en contra de RVD en ese momento en una Steel Cage Match. Lucha que no pasó los 9 minutos de duración, contando los comerciales. Y es así, como RVD volvió a recuperar su campeonato intercontinental. Teniendo así, el reinado más corto, miserable, y humillante en la historia del campeonato intercontinental, para la leyenda Chris Jericho. Jericho en la actualidad ostenta 9 reinados como campeón intercontinental, hasta el momento un récord que no tardará en ser roto. Pero ese corto reinado perdura para la prosperidad en la historia de WWE como uno de los más cortos reinados del campeonato intercontinental. Y es así, como llegamos al final de este video. Comenta cuál me hizo falta mencionar, comenta cuál reinado te pareció justo, o cuál te pareció injusto. Pero bueno, ya fue mucho cotorreo por hoy, nos estaremos escuchando en otra ocasión, y como siempre no olvides, suscribirte, comentar alguna idea para un próximo video, si quieres, y darle like, si es que te gustó alguno de mis videos. Se cuidan mucho, hasta la próxima. Chao.